iglesia decide permitirse que el Espíritu Santo te use y usted salga de esa puerta, usted va a ver el poder de Dios siendo manifiesto. Usted va a ver cómo aquel que está en la muerte puede vivir. Darle la bienvenida. Hoy vamos a entrarle directo, hermanos, a alguno de los temas que hemos venido trabajando o al tema que hemos estado hablando en las últimas semanas. Hemos estado hablando del final de los tiempos y necesitamos, tal vez para hacerle un resumen, si usted hoy nos visita por primera vez o apenas se viene uniendo, resumirle un poquitito lo que hemos estado hablando. Hace 15 días estuvimos hablando de la profecía en el libro de Daniel de las 70 semanas, 69 semanas y una semana que estamos ahí pendiente para que ocurra. Y por otro lado estuvimos también la semana pasada hablando de lo que es el arrebatamiento y el reino milenial que nos enseña la palabra de Dios. Hoy vamos a ver otro tema, igualmente una interpretación del tema, del concepto, y entendidos que este tema es interpretativo. Hay muchas cosas que se podrían hablar, pero tenemos que revisarlo y vamos a entender cuál es la postura o cómo nos aproximamos a este tema. Y voy a plantearle también un montón de preguntas que al final usted va a tener que darle respuestas a estas preguntas. No me toca a mí dárselas, sino le va a tocar a usted darle esas respuestas y invitarlo a que lo estudie conmigo. Adri, ¿pudiste, brother? Porque vieras que me tiene incómodo, si no voy a cambiar de micrófono. Sí, con el amarillo, porfa. Creo que ese está mejor. Ahí sí me bajas un pelín, pero sí, los veo muy distraídos y es que está haciendo mucho eco. Entonces, hermanos, hoy vamos a estudiar el último tema, el penúltimo tema. Vamos a hablar de las señales del fin de los tiempos. Una vez más, hay mucha interpretación al respecto, pero creo que es un tema que necesitamos entender. ¿Por qué? Una vez más, porque el periodo de tiempo nuestro de actuar se está cerrando, hermanos. Y hoy va a ser un tema que espero que lo mueva usted de su silla. Espero poner en tela de duda su salvación, y no para que usted se vaya lleno de dudas y de interrogantes, es para que usted se vaya con una convicción de salvación a su casa. Entonces quiero invitarlo, amén, hermanos, amén, ok, porque vamos, esté conmigo, porfa. Quiero invitarlo a que vamos a leer hoy mucho. Y como vamos a leer mucho, yo espero que no se me distraiga porque trae una línea de pensamiento. Así que quiero invitarlo a que vaya a Lucas capítulo 21 del 7 y vamos a leer hasta el 33. Vamos a escuchar qué dice Jesús al respecto de los últimos tiempos. Y hay una cita paralela en Mateo 24 y vamos a usar Lucas porque Lucas en su evangelio, él expone y le va a tratar de dar respuesta a dos preguntas. Si usted lo compara con Mateo, usted va a encontrar que Mateo plantea 3 interrogantes, Lucas plantea 2. Entonces, creo que el evangelio de Lucas aplica más a lo que vamos a estudiar hoy, pero lo quiero invitar a que si a usted le gusta estudiar, haga la comparación. Versículo 7 de Lucas 21 dice: y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? Pregunta número 1. ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Pregunta número 2. Él entonces, Jesús, le dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Y el tiempo está cerca. Ojo que el tiempo no se ha cumplido, pero que el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerra y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero,
pero el fin no será aún inmediatamente. Todavía no hemos entrado en la segunda respuesta de la segunda pregunta. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambre y pestilencia, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de que todas estas cosas os echen mano y os persigan y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre, y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones, ojo, para dar testimonios que nos van a suceder estas cosas. Propongan en vuestros corazones no pensar antes como habéis de responder en vuestra defensa, porque yo les daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mi hermano, yo no sé si esto es para alguien, pero el que hace la obra es el Espíritu Santo, no nosotros. Es el Espíritu de Dios. Mas seréis, perdón, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello, subraye eso, de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y aquí es donde viene el cambio de contexto, escúchelo. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, que viene el cambio de la respuesta, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y los que están en medio de ella váyanse, y los que están en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán levantados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta en los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, y en la tierra angustia de los gentiles, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con gran poder y gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y también les digo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano ya viene. Así también vosotros, cuando veáis que esas cosas suceden, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación. Ese es un versículo muy interpretativo y donde salen muchas de las posturas que vimos la semana pasada, que de esa generación no pasará hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. ¿Sabe qué es lo lindo de este texto? Que el Señor dice no solo que su palabra se va a cumplir con o a pesar de nosotros, sino que la palabra de Dios y los tiempos de Dios, la tierra dejará de existir, el cielo dejará de existir, las estrellas dejarán de existir, y todavía el cumplimiento de los últimos capítulos de Apocalipsis se va a dar. Es gloriosa la palabra de Dios, hermano. Hay que atesorar la palabra de Dios, hay que volverse a la palabra de Dios. Quiero invitarlo a que vaya, y aquí habla de cómo se van a ver esas señales y el fin de los tiempos. Mateo 24, 37 y 38. Vamos a ver otra cualidad que describe Mateo en este caso. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Oh, hermanos, esto es una advertencia para nosotros. Y nos dice, como en los días de Noé, estaba la gente distraída, comiendo y bebiendo. No habla de bebiendo alcohol necesariamente, no estaba hablando de embriagarse, la gente estaba llevando su vida diaria en paz y no se dieron cuenta que el fin estaba cerca. Y yo creo que esa es la advertencia de nosotros.
¿Por qué estudiamos las señales? Ya vimos, el arrebatamiento viene en cualquier momento. ¿Por qué estudiamos las señales? Porque entre más señales se cumplan, menos el tiempo tenemos en esta tierra para hacer la voluntad de Dios y para cerrar todos los procesos que nos toque hacer ahorita. Y poco tiene que ver con lo que hagamos en lo natural, poco tiene que ver con tu trabajo, poco tiene que ver con lo que usted logre construir naturalmente, y mucho tiene que ver con su espíritu. Mi hermano, vamos a enfrentar, la palabra de Dios no pasará, una situación muy complicada y va a haber gente que se va a quedar. Y yo creo que esto nos tiene que alertar. Hay gente que dice, no, la iglesia va a pasar por la tribulación porque a través del fuego van a empezar a hacer la missio Dei, la misión de Dios. Mi hermano, si usted ama al Señor, usted estaría encendido haciendo la misión de Dios hoy, con su casa, con los suyos, viendo a ver a quién impacta, viendo a ver a quién le habla. Y es más, le quiero decir algo fuerte y espero que lo reciba fuerte como se lo quiero decir hoy, para que lo levante. Si usted no está haciendo la misión de Dios, yo me preocuparía de su situación espiritual. Y yo me preocuparía de su salvación. Porque el que ama a Dios, ama lo que Dios ama. Y Dios sabe que ama las almas. Dios espera gente que se levante y predique el evangelio. En tiempo y fuera de tiempo, en todo lugar donde usted esté. Y si usted ama al Señor, usted lo va a hacer. Y si usted ama al Señor, usted va a ser perseguido por hacerlo. Va a ser perseguido. El que ama al Señor se aparta del mundo. El que se aparta del mundo va a ser perseguido. Y eso va a ser una norma de vida. Así que vamos a ver algunas profecías que vienen en la Biblia. Yo no le puedo decir, yo le traje, hermano, todas las profecías. Sería muy irresponsable decirle eso. Pero por lo menos en una perspectiva general de lo que Jesús nos cuenta de cómo van a ser los últimos días, yo le quiero compartir a usted cuáles son las profecías que usted vaya viendo que se está cumpliendo, para que usted vaya analizando qué es lo que falta. Porque cuando todo esto sea cumplido, mi hermano, pare de contar y hasta ahí llegamos. Y ahí viene la semana 70 de Daniel y se terminó la creación de Dios para esta temporada y vendrá luego el gobierno de Cristo. Es ya que nosotros tenemos que poner atención. El Señor nos dice, pongan atención al reloj, estén atentos para que ustedes hagan lo que les toca hacer como iglesia, como hermanos, como hijos. Así que vamos a ir a estudiar cada una de esas. Profecía número 1. El Señor le habla desde antes de la concepción de Israel, desde el libro de Deuteronomio, cientos, siglos antes del primer establecimiento de la nación de Israel a través de Saúl, de David, de Salomón. Antes de eso, el Señor ya había hablado de que Israel se iba a establecer y dónde se iba a establecer, cómo se iba a crear, pero el Señor también había hablado de que Israel se iba a esparcir. Y creo que esto nos tiene que revelar a nosotros la naturaleza de nuestro Dios. Dios sabe lo que va a pasar. Dios sabe los errores que vamos a cometer. Y Dios entiende y Dios, nuestro Dios, todo lo sabe y todo lo conoce. Y creemos en un Dios que todo lo ve. Y quiero invitarlo a que lea esto. Cientos de años antes del establecimiento. Deuteronomio 28, 64 al 66. Y Jehová te esparcirá, Israel, por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra, hechos de madera y de piedra, y aún entre esas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día y no tendrás seguridad en tu vida. En el año 722, dicen los historiadores, Israel venía de dividirse en dos naciones. El reino del norte, usted lo va a encontrar todo esto en los libros de Reyes, de Crónicas. El reino del norte, la mayoría de las tribus de Israel pertenecían a esto, que en la Biblia lo vas a encontrar como Israel. Eso era el reino del norte. Y estaba el reino del sur, conocido como Judá.
El reino del norte en el año 722 antes de Cristo cae a manos de los asirios y el Señor se vuelve de ellos y los deja en su idolatría y en la paga del pecado que dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Y el Señor los deja. La muerte es, el Señor se vuelve de ellos. Le dice, hagan lo que quieran. Ustedes que hicieron eso, hagan lo que quieran. Y recibirán el fruto de su actuar. Y el reino del norte entra en esta condición de ser esparcido. Luego Judá, en el año 586 antes de Cristo, unos 150 años después, el reino del sur también, que era conservaba un poco mejor los gobernantes y los reyes, su cualidad de adorar a Dios como único Dios, a Jehová como único Dios. Y ellos lo mantuvieron un tiempo, pero al final su idolatría también entra y el pueblo del sur es esparcido. Y si bien se los conté también hace un par de semanas, Nehemías, Zorobabel, Esdras logran reconstruir la ciudad y el pueblo vuelve a Jerusalén, nunca se vuelve a constituir la nación. Y la profecía de Dios se cumple. Ezequiel 37:21. Ya les voy a hablar un poquito del libro de Ezequiel. Dice, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Y viene el Señor y le revela a este hombre, a Ezequiel. El libro de Ezequiel un día lo vamos a estudiar con tiempo. Cuando usted lo sabe estudiar, es muy increíble. Ezequiel 36 y 37 habla del regreso de Israel a su tierra. Ezequiel 38 y 39 habla del inicio de la batalla de Armagedón. Y después Ezequiel 40 al 48, lo vimos la semana pasada, nos da claves de cómo se va a ver el reino milenial de Jesucristo. Entonces, dentro de este capítulo o la profecía que acabamos de leer es que Israel va a regresar a su tierra. ¿Usted sabe cuánto se escribió este libro antes? Este libro se escribió aproximadamente en el siglo V antes de Cristo. Y el Señor habla y le da una profecía a un pueblo y le dice, tu nación se va a restablecer. Tomémonoslo a nuestro criterio, hermanos. Cuando Dios te ha dado una profecía o alguna palabra y pasan los días y al principio oramos todos contentos de que Dios va a cumplir y Dios va a hacer, pero conforme pasa el tiempo y no vemos el fruto de lo que el Señor nos dijo que se iba a cumplir, nos empezamos a hacer chiquititos y empezamos a decir, tal vez no era de Dios, tal vez no era para mí, tal vez no se cumplirá. Para que esta profecía se diera pasaron más de 2000 años. Más de 2000 años, casi 2500 años. Y para Israel parecía imposible poder volver a su tierra cuando la geografía política del mundo había cambiado tanto que era imposible que ellos regresaran. Y pasa la Segunda Guerra Mundial, los judíos por una tribulación bravísima, y ahorita vamos a ver eso, y en 1948 se vuelve a constituir la nación de Israel. Y lo impensado sucede. Y lo irracional sucede. Israel regresa a su tierra. Dios cumple lo que le había dicho. Una nación bajo un mismo idioma se vuelve a establecer el idioma hebreo que se había perdido. Se vuelve a establecer el shekel judío. Si usted ha ido a Israel, usted se va a dar cuenta, la moneda de ellos es el shekel, se perdió. Se vuelve a establecer el territorio perdido. Lo imposible para el Señor es fácil. Número 3, Zacarías 12:3. Y en aquel día yo propondré a Jerusalén por piedra pesada, como un estorbo para todos, a todos los. Sí, ahora sí.
Híjole, mi hermano, ya voy con dos menos. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la carguen serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Ojo, hermano, Israel es el epicentro de los problemas. El epicentro de los problemas a nivel mundial es Israel. El lugar, y principalmente Jerusalén, el lugar donde las tres religiones más grandes del mundo se juntan. Si usted ha estado en Jerusalén, como yo les contaba la semana pasada, tuvimos la bendición, porque no lo esperábamos, de estar en Israel. Mi esposo y yo estuvimos 3 días, muy poquito, porque fue de verdad, una bendición de Dios, una provisión de Dios que no nos esperábamos y pudimos estar ahí. Cuando usted va a la iglesia del Santo Sepulcro, solo esa iglesia muestra cómo es la vida en Israel y es un caos. Todos se pelean la posición de la iglesia. Los armenios, los cristianos griegos, los cristianos ortodoxos, los cristianos católicos. Hubo tal problema en decir quién es el dueño de la iglesia que al final lo que dijeron es: no nos vamos a poner de acuerdo, démosle las llaves a los musulmanes. Y literalmente los jordanos son los que abren y cierran la iglesia porque nunca se pudieron poner de acuerdo. El epicentro de los problemas es ese. Usted va a los distritos. El Jerusalén, la ciudad antigua, está dividida en 4 distritos: el musulmán, el cristiano, el católico, se me olvida uno, y el judío. Está literalmente el distrito musulmán frente al distrito judío. Y están los ortodoxos judíos en todo momento, bueno, los musulmanes prácticamente, en resumen, diciendo: aquí estamos nosotros adorando en medio de su nación, en nuestra mezquita, el lugar sagrado donde ustedes deberían de tener su templo. Porque si usted no lo sabía, la cúpula dorada que se ve en las fotos que usted puede encontrar en internet de Jerusalén es el tercer o el cuarto lugar más sagrado de la religión musulmana. Y ellos tienen la otra mezquita, la del domo negro, el domo de la roca, y la otra son dos de los lugares más sagrados después de la Meca para la religión musulmana. Entonces ellos están continuamente diciéndole, prácticamente, veámoslo a criterio nuestro, como que un vecino de nosotros nos está diciendo: vea, le construí mi bodega en su propiedad. Y del otro lado usted encuentra a los judíos que están diciendo: nosotros ya tenemos todo listo para destruir tu templo y construir el nuestro, y en cualquier momento les caemos. Entonces la tensión que usted vive en medio de ese lugar es continua, día y noche, donde los ojos de una nación que está rodeada de naciones abiertamente musulmanes que han proclamado públicamente su odio y su razón de ser hacia destruir una nación, es la profecía que el Señor establece en Zacarías: la piedra del zapato que le incomoda a todas las naciones. Y creo que esto va más allá de un conflicto territorial. Y yo sé que me estoy metiendo ya con temas que vamos a ver la otra semana, de qué está pasando ahorita con lo de Hamás contra Israel, etcétera. Pero mi hermano, si usted considera que Palestina es el propietario original de la tierra, yo quiero decirle: estudie historia, porque usted no está bien su pensar. Palestina fue establecida por el Imperio Romano después de Cristo. Israel como nación fue establecida 1500 años antes de eso, hermanos. 1500 años, donde Dios estableció la nación en el lugar donde Dios quiso, y los pueblos autóctonos en los cuales Israel sí conquistó ese territorio, los pueblos autóctonos que existían en ese momento ya no existen. Entonces, hoy en día, el propietario más longevo del pedazo de tierra se llama Israel y son los judíos. Y no hay forma de debatir eso históricamente. Así que, ¿por qué siempre ha habido un odio antisemita? Hasta los historiadores ateos saben que hay un odio antisemita como para ninguna otra etnia.
no lo saben explicar. Pero yo quiero decirle, nosotros que tenemos los ojos naturales abiertos, eso se llama el espíritu del anticristo. Y el plan que el enemigo ha establecido en contra de la profecía de que un día vendría un hijo de mujer que aplastará la cabeza de la serpiente, que ese es Cristo Jesús. La única forma en que Satanás, sabiendo que estaba derrotado y sabiendo que no puede contra un Dios todopoderoso que incluso lo creó a él mismo, era tratando de interrumpir el linaje judío para que Jesús nunca hubiese nacido. Y por eso es que han venido esas masacres en contra del pueblo judío, porque es el espíritu del anticristo, atacando a la nación que fue el vehículo por el cual Cristo vino a la tierra. Y el espíritu del anticristo es un ente de las tinieblas que luego se manifestará en una persona. Vamos a ver más adelante. Así que Israel sigue siendo el epicentro de los problemas. Isaías 41, 18, 20. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Y abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de aguas en tierra seca. Y daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Y pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Por más de que a Israel se le dio la nación, el lugar que se le establece a Israel en 1948 era una tierra árida, un desierto que no pegaba nada. Era una tierra que nadie quería y nadie atesoraba. Por eso terminó siendo el que le entregaron a Israel. Pero mi hermano, si me pueden ayudar con la fotografía, esto no es Holanda, esto es uno de los kibbutz. Si usted ha estado leyendo acerca de lo que está ocurriendo ahorita, esto es uno de los kibbutz en Israel. Esto quiere decir que de esa tierra que no producía nada, el Señor en su mano poderosa empezó a reverdecer la tierra y empezó a sacar de donde no había y hacer que exista. Israel, uno de sus planes nación cuando se establece en el lugar, es que ellos entendían que para poder prosperar necesitaban el motor agrario que le diera la capacidad no solo de producir para su propia nación, sino de exportar y de generar riquezas para que su nación creciera. Y parte de este plan fueron los kibbutz, son zonas de riego que hoy en día utilizan la mejor tecnología y volvieron del desierto zonas verdes. Hoy en día Israel es conocido como el pulmón verde en medio del Medio Oriente y cualquier nación desearía tener lo que hoy Israel tiene. Esta frase la saqué de la BBC, les dejo la cita. Esto se debe a que el movimiento de kibbutz es considerado como uno de los pilares hoy en día del Estado de Israel. Y sin esto, Israel no sería la nación que es ahorita. Así que metiéndonos con las palabras de Jesús que leímos al inicio, hay tres cualidades que podríamos resumir de lo que Jesús planteó de cómo se veían los últimos tiempos: apostasía, guerras y desastres naturales. En aumento, las tres. La apostasía, antes de que me la pongas, Cris, la apostasía, que es el primer tema, la apostasía, mi hermano, no tengo estadísticas y no pude buscar data para sustentar la situación apóstata de la religión hoy, pero creo que todos la conocemos. Cómo el evangelio se ha venido pervirtiendo, donde hoy en día es difícil encontrar lugares o cristianos incluso que llamen al pecado pecado, y hoy en día los cristianos parecen estar mezclados con el mundo, escondidos en medio del mundo. Ya no se predica como se debería de predicar, o quizás se predica para beneficio de pocos y para sacar dinero de donde no se debería sacar. Ya no se beneficia para que el reino avance, o no se habla para que el reino avance, se habla para que avancen ciertas personas privilegiadas del reino. Pero quitemos ese tema y veamos ciencia. Las guerras. Uno de los argumentos
que dice mucha gente de las guerras es que históricamente no lo podemos comparar porque antes no teníamos la data que tenemos ahorita, ni las cualidades de investigar todo lo que pasara en el mundo como lo tenemos ahorita. Este gráfico es de una página que se llama World Statistics, estadísticas mundiales. De 1990 al 2022, este es el gráfico de la cantidad de gente que ha fallecido por guerras. Y usted puede ver la tendencia. No hay que explicarla mucho, hermanos. Y esto no incluye el 2023, que obviamente va a ser un pico sobre este gráfico. Y obviamente va a haber periodos de más y de menos. Pero lo que hay que analizar aquí es cuál es la tendencia. ¿Hacia dónde va el mundo? El mundo no va hacia una mejor condición. Y eso que no estamos considerando situaciones de guerra que a mi criterio estamos viviendo hoy, y este gráfico no lo analiza. ¿Cómo qué? Como que Costa Rica hoy estamos viviendo una nación en guerra, una guerra entre pandillas en la cual usted y yo estamos día a día sufriendo las repercusiones de lo que está pasando allá afuera. Y no lo podemos contabilizar. Entonces, guerra entre naciones. Desastres naturales. Hoy en día el mundo está mejor en desastres naturales. Veamos lo que dicen las estadísticas, la ciencia. Esta página de Statista lo que dice es que todos los desastres naturales van en aumento, año tras año. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos hoy es, ¿son estas profecías escritas hace 2000 años patrañas, inventos, o estamos viendo con nuestros propios ojos el cumplimiento? Degradación moral. Siguiente punto, punto número 6. Segunda de Timoteo 3 del 1 al 5 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, le dice Pablo a Timoteo, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, que parecerán de los nuestros, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Quiero preguntarle principalmente a la gente que tiene más tiempo o mayor edad. No me lo responda, medítelo ahí donde está. ¿Son estos tiempos mejores o peores que antes? ¿Está la violencia mejor o peor? ¿Están las drogas mejor o peor? ¿Está la inmoralidad sexual mejor o peor? ¿Están las condiciones de familia mejor o peor? ¿Está la relación padres e hijos mejor o peor? ¿Los jóvenes están mejor o peor? Porque pareciera que esta palabra la estamos viviendo. Punto número 7. Y vendrá un nuevo orden mundial. Yo no me quiero meter mucho con esto porque hay mucho que decir y hay muchos chivos expiatorios con este tema. Pero mi hermano, hay una cosa que es cierta. Va a venir una nueva estructura de gobierno mundial, lo cual es sumamente peligroso y lo cual no hay que ser muy estudioso para ver cómo las relaciones entre naciones, el establecimiento de organizaciones de gobierno a nivel entre países parecieran estarse estableciendo. Es más, incluso temas como la unidad religiosa o el famoso ecumenismo, pareciera que en algún momento va a haber una sola nación, con un solo gobierno, con una sola religión. Y esto nos presenta la oportunidad perfecta para la crisis de un gobernante que venga a tener control sobre todo. Historiadores dicen que cuando se han levantado tiranos en diferentes épocas del mundo, Napoleón, Hitler, la oportunidad que el mundo ha tenido ha sido que ha visto países levantarse en contra y generar oposición hacia estos hombres tiranos, y que ha sido la forma en que el mundo se ha librado de que ellos cumplan con objetivos de destrucción y con objetivos de muerte. Pero el día que tengamos un solo gobierno, es cuestión de escoger a la persona equivocada y ponerla en el lugar incorrecto. ¿Y quién se va a levantar contra ese gobierno? ¿Y quién va a poder decir algo contrario? Y yo creo que, hermanos, hoy
que son miembros de esta congregación, que han estado en situaciones similares, me pueden decir de la noche a la mañana, han tenido que huir de un país porque simplemente la persona equivocada entró a gobernar. Y la tecnología es lo que facilita esto. Y yo quiero decirle algo, yo soy un poco, ahorita no está Andrés, se lo dije a mi esposa el culto anterior, yo soy un poco conspiranoico, entonces no me lo tome literal, pero creo que sí hay que pensarlo. Hermano, si usted no tiene el dinero efectivo, el que usted tenga en su mano, está desapareciendo a través de la tecnología. Y tarde o temprano, tener un número en una pantalla de un teléfono es un número y no funciona si algo pasara detrás de esa pantalla. Si un servidor se cae, si una persona se hace dueña de una institución bancaria y la lleva a la quiebra, ese número, sean 10 o sea 1.000.000, se va al piso y usted se quedó sin nada. Nuestra confianza no puede estar en el número de la pantalla, porque eso hoy puede ser y mañana no. Y para los países que han pasado problemas de hiperinflación, el número al final no repercute en nada, ni va a ayudar en nada. Nuestra confianza no puede estar en las cosas materiales, en medio de una situación espiritual como la que estamos viviendo hoy, hermano. Apocalipsis 13, 16, 17. Y hacía que a todos la bestia, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, ojo, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Punto número 8. Va a haber un nuevo templo. Porque como va a haber un nuevo orden mundial, un nuevo gobierno, un nuevo sistema financiero, va a haber el establecimiento de un nuevo templo como el único lugar de adoración. En Israel hay una organización que se llama el Instituto del Templo. Usted lo puede buscar en internet. Todo lo que le estoy diciendo lo puede buscar en internet. Esta organización, tengo un amigo que estuvo viviendo en Israel por un proyecto que tuvo y él estuvo en la organización, él me contó de la organización y pues para mí me abrió los ojos en muchas cosas. Esta organización se ha encargado de reconstruir cada uno de los artículos que había en el templo en el Antiguo Testamento. Y hoy le quiero dar un par de datos que ellos tienen en sus páginas de internet, en sus redes. En menos de 25 años que la organización tiene de existir, ya tenemos más de 70 de los utensilios de adoración del Antiguo Testamento. Y a nosotros nos tomaría, escúcheme hermano, 2 años reconstruir el templo. 2. O sea que el día que Israel tenga el terreno, en 2 años ellos tienen el templo construido, con los artículos ya listos. ¿Qué quiere decir eso? Que el día que eso se haga, mi hermano, ya vinieron los últimos 7 años. Y ese es el día que se inauguró la gran tribulación. Para ese momento esperamos estar celebrando con el Señor en el arrebatamiento, los que verdaderamente hemos nacido de nuevo. Y por eso quiero cerrar con esto. Pasen, chicos. Lucas 21, 34 al 36. Pareciera ser que la ventana de tiempo se nos está cerrando. Pareciera ser que el periodo en el que el Señor regrese es cada vez más cercano. Pareciera ser que ya no tenemos oportunidad de darle largas. Pareciera ser que es tiempo de dejar de pensar en lo que no hice. A los jóvenes, es tiempo de no dejar de pensar en lo que no hice. Es que nunca me casé, es que nunca hice. Mi hermano, va a tener una eternidad para hacer muchas cosas en la presencia de Dios. O una eternidad para arrepentirse toda su vida, toda su existencia, no toda su vida, toda su existencia, estando lejos del Señor. Y es ya.
El Señor escogió una generación. En esa generación iba a haber ancianos, iba a haber adultos, iba a haber jóvenes, iba a haber niños. Y yo no puedo tener certeza. Nosotros solo podemos analizar las señales. Pero si analizamos la evidencia, pareciera ser que estamos cerca. Lucas 21:34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen, escuche, de glotonería, de embriaguez y de los afanes de la vida. No es tiempo de enfocarse en el trabajo y el trabajo y el trabajo y el trabajo. No es tiempo de enfocarse en estudios, más títulos, más cosas. No es tiempo de acumular. No es tiempo de necesito encontrar mi novia, necesito casarme, No es tiempo de ver qué se deja, qué se cumple, qué metas tenemos. Es tiempo de detenerse y decirle: Señor, ¿qué me toca hacer? Señor, ¿qué quieres que haga? Vigilo más, oro más, te busco más. ¿A quién puedo predicarle? ¿A quién puedo discipular? ¿A quién puedo pastorear? ¿Quién me falta? ¿Por quién puedo doblar rodillas? Y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Eso aplica a todos, estemos en la iglesia o no. Nos involucrará a todos, estemos aquí o no. Nos impactará a todos, estemos hoy aquí o no, estemos escuchando esto aquí o no. Velad pues, despiértense pues, levántense pues, abran los ojos pues, cristianos, creyentes, hijos, iglesia, en todo tiempo orando para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Quiero cerrar con esto. No hay ninguno digno. No hay. Todos somos pecadores, todos merecemos muerte. Pero la pregunta no es cuál es mi condición natural actual, porque todos somos pecadores. Mi pregunta es: ¿cuál es la perspectiva que tiene papá sobre mí? Porque el único digno es Jesucristo. Y si yo tengo genuinamente a Cristo en mi corazón, si yo he sido sellado por el Espíritu Santo, ya Él no me ve a mí, sino ve a Cristo en mí. Pero la pregunta aquí es: ¿me hace una oración ser digno? ¿Me hace un título de cristiano ser digno? ¿Me hace visitar a una iglesia ser digno? Porque yo creo que mucho tiempo en la iglesia se ha presentado un evangelio tan light: haga la oración de fe y ya listo, es salvo. Si esa salvación no produjo fruto en usted y usted está cómodo con su fornicación, cómodo con su pornografía, cómodo con su adulterio, cómodo con su mentira, cómodo con su chisme, cómodo con su orgullo, cómodo con su falta de perdón, cómodo hablando de Dios pero sin tener comunión con Él. Dios nunca me habla, estoy cómodo y nunca leo la Biblia y nunca oro y nunca le he predicado a nadie de Cristo. Es más, si nadie se diera cuenta que soy cristiano, mejor. Yo le digo: hermano, usted no conoce a Cristo. Y no importa que usted sea pastor, que sea líder de alabanza, que sea servidor, que se llame cristiano, que tenga 20 años en la fe. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no, no.
Y yo necesito serle enfático con esto, porque yo creo que el día que el Señor venga, muchos que están en la iglesia se van a quedar. Porque estar en la iglesia no me hace salvo, porque llamarme cristiano no me hace salvo. La única forma es por gracia en Cristo, y para eso tiene que haber habido arrepentimiento y transformación de vida. Y hoy en día yo puedo tener algún grado de certeza viendo el fruto de transformación, como Dios me ha pulido y como yo he aprendido a perdonar y crezco en Cristo y me parezco más a la imagen de Cristo, y el proceso de santificación está operando en mí. Pero si no, hermano, no importa el título que tenga, y usted hoy puede engañar a todos, que el día que el Señor venga y estemos con el Señor en su presencia, usted aquí pueda decir: vieron, los engañé a todos, no estoy ahí con ustedes. Usted sabe, hermano, lo que usted va a venir a pasar, y la tribulación y la persecución que usted va a enfrentar, donde las estrellas caerán en la tierra, donde el Señor, la recomendación que nos va es: huyan y escóndanse del día temible, porque la ira de Dios vendrá sobre la tierra y sobre los hombres. Bajo eso quiero decirle: ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres seguir siendo el de máscaras? ¿Quieres seguir siendo el que juega? Porque las señales están, se las acabo de exponer, y todo pareciera que es ya. Y quizá usted dirá: lo hago más tarde. Tal vez más tarde no tenga tiempo, tal vez usted no pueda llegar a su casa. Y yo creo que cuando Dios habla, el siervo fiel dice: Señor, yo obedezco y yo acato, y tu siervo escucha. Yo quiero cerrar con esto, hermano. Hoy voy a hacer un llamado para salvación. Esto no es un tema de sentir, porque el evangelio no es algo que se vive con emociones, es un tema de convicción. Y la obra del Espíritu tiene que estar ahí, tocando las puertas de su corazón. Pero la decisión de volverse a Él tiene que salir de usted y de mí en algún momento. O cierro la puerta y vivo una eternidad apartado de Él, o abro la puerta con la garantía de tener una eternidad en el amado, en la paz, el gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad, el amor de Jesús. Y es una decisión drástica. Y yo predico esto con palabras fuertes, pero las palabras fuertes obedecen a la inminente vista del precipicio que está ahí al frente. Y yo creo que llega un punto donde entre más cerca estemos, más tenemos que gritar: no te tires, porque no vas a querer pasar por lo que viene más adelante. Y es hoy y es ya. Y es hoy y es ya. Así que con mucho respeto te quiero pedir que cierres tus ojos ahí donde estás. Por amor a los demás, por amor a permitirle a alguien que salga de su zona de confort y que se vuelva genuinamente al Señor. Si usted todo esto lo ve con temor, la Biblia dice que Él no nos ha dado espíritu de cobardía. Si usted todo esto lo ve con dudas, si usted tiene dudas de qué pasará con usted si el Señor viene ya, si usted tiene dudas de qué pasará con usted si usted se muere mañana, usted no tiene la certeza de salvación. Así que yo quiero invitarlo a usted. Si usted no está seguro, si usted no está seguro, quiero invitarlo a que ponga su mano
y alguien se va a acercar a orar por usted. Y yo no voy a hacer ese llamado.